El universo de Marvel actualmente es bastante grande. Tiene muchas películas y algunas cuantas series, cuya calidad es bastante debatible. Pero antes de lanzar estas series en la plataforma de Disney Plus, existieron algunas cuantas en Netflix que llamaron la atención del público. Y de entre ellas, una fue la que sobresalió, incluso regresando varios años después. Daredevil, siendo considerada como la mejor serie de Marvel, no solo por su acción, sino por cómo está escrita la historia y los personajes, adaptando de gran manera los cómics y que para mí cuenta con dos elementos muy importantes e interesantes del personaje. Por una parte, la justicia, no solo desde su lado heroico, sino también de su parte como abogado. Y por otra parte, la moral, proveniente de su aspecto religioso y que influye en su doble vida. Así que hoy vamos a hablar acerca de estos elementos: moral, justicia y Daredevil. Y antes de comenzar quiero decir que este video se desprende de un artículo que escribí hace unos cuantos años y que es parte de un libro colectivo, en el cual se analizan a diversos personajes de los cómics desde diversos puntos de vista científico. Les dejaré el link en la descripción si es que quieren ir a darle un vistazo. Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil, es un personaje creado por Stan Lee, el artista Bill Everett y algunos bocetos de Jack Kirby. Su primera aparición fue en abril de 1964, en el cómic Daredevil número 1, en donde contaría su origen, siendo comparado con Batman o Spider-Man en sus primeras apariciones, principalmente por su origen trágico, perdiendo a su padre a manos de la delincuencia y siendo abandonado por su madre, aunque posteriormente formó su propia esencia, principalmente por su estética y filosofía religiosa, pero también por ser un héroe bastante humano, que mostraba en ocasiones las peores caras de una ciudad llena de crimen. Debe ayudar a los demás, pues su fe le dice que debe ser una buena persona, y al mismo tiempo apegarse a las leyes por su profesión, pues este tiene una formación como abogado. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema falla? Cuando el mal parece ganar sobre el bien. En esta encrucijada es donde surge el diablo de Hell's Kitchen. En el mundo de los cómics, el bien y el mal parece estar definido, es decir, sabes quién es el bueno y quién es el malo, o eso parece en primera instancia. El héroe salva a personas y el malo intenta dañarlas, creando una lucha constante entre estos dos elementos, y parece que no hay más que entender. Sin embargo, cada personaje suele tener una historia detrás, una motivación para su actuar. En su mayoría los personajes están marcados por la tragedia. Sufren una pérdida, un ser querido, padres, hijos, pareja, infancias difíciles, se ven orillados por las amenazas o sus circunstancias. Sufren accidentes que los cambian física o psicológicamente, entre muchos otros tipos de origen. Pero así como en la vida real, estos elementos no son determinantes para que una persona sea buena o mala. Es decir, son un conjunto de muchos elementos los que determinan la personalidad y la forma de actuar, ya que tanto héroes como villanos comparten este tipo de orígenes, pero son sus relaciones, su psicología, sus convicciones, entre muchos otros, los que van a definir si éste se vuelve malo o bueno, siendo que la creación del bien y el mal sea más complejo de lo que parece. Además, también están aquellos personajes que suelen cambiar de bando. Los buenos tienen sus momentos malos y los villanos tienen su momento para redimirse, haciendo que los roles no estén totalmente definidos, en donde la moral es una cuestión situacional, pero no por conveniencia, sino por otros factores: el estado de ánimo, el nivel de raciocinio, la perspectiva de vida, el duelo, etc. En la sociedad real, una de las fuentes de moral es la religión. Sin entrar en los temas debatibles y actos cuestionables que las diversas religiones pueden hacer, sin importar de cuál hablemos, tienen como base una sola regla: ser buena persona, ayudar a los demás en medida de lo posible, o en su defecto, no dañarlos. Y es Daredevil el personaje que más toma de esto, pues su misión principal es ayudar a los demás, como persona, como abogado y como héroe. Muchos otros personajes, si bien pueden mencionar tener una fe, no están tan apegados a ellos como lo está Matt Murdock. Y es importante mencionar que no solo cree en Dios, sino también en la figura del diablo, un ser que lo castigará por toda la eternidad si éste comete pecados. Y no solo cree en él, considera que lo lleva adentro, pues la ira y el enojo lo consumen, debido a la vida que ha llevado, por las injusticias que ha visto. Lo hacen un personaje violento, pero al mismo tiempo por sus capacidades lo convierten en alguien que puede ayudar en donde la justicia no llega, puesto que su moral le dice que ayude, aunque esto choca con su ideal de justicia, pues sabe que no puede hacerlo por su propia mano. Pero si nadie acude, entonces el mal ganará, y no puede voltear a otro lado. Y hablando de justicia, podemos preguntarnos si esta es sinónima o va de la mano con la moral,
Superficialmente podremos llegar a decir que sí, pero el concepto de justicia es mucho más complejo, pues involucra todo un sistema político y social, el cual suele ser criticado fuertemente en los cómics y la serie. Esto lo vemos en los constantes momentos de corrupción de policías, jueces, gobernadores, entre otros personajes. Entonces, aquella justicia que debería ser buena y orientada en ayudar a los demás es débil, torpe y funciona como más le convenga. Pero aún así, el personaje siempre se mantiene fiel a que la verdadera justicia es aquella que se da a través de la ley. Y la serie plasma ese aspecto muy bien. Un Matt Murdock abogado, junto a su mejor amigo Foggy Nelson, que habiendo renunciado a una firma de abogados cuestionable, fundan la suya, con el propósito de hacer su trabajo lo más apegado a la ley posible, pero guiado también por su aspecto moral, ayudando a inocentes a encontrar apoyo y libertad, pero también a culpables, evitándoles castigos excesivos pues la justicia no mira realmente si eres bueno o malo, solo si eres culpable o inocente, y qué sentencia mereces. Por ejemplo, si le quitas la vida a alguien en legítima defensa, el acto aún puede considerarse como malo. Sin embargo, la ley considera la situación, y en ese caso puede que no recibas una sanción. Por otro lado, hay actos que no considera la ley, como por ejemplo mentir o la infidelidad, que en cuanto a la moral puede ser visto como algo malo, sin embargo, no representa un delito. Y en la vida real, todo lo que tiene que ver con ética en este aspecto legal siempre es bastante cuestionable. Matt, quien es consciente de que la justicia no puede estar en todos lados y de las fallas sistemáticas que existen, usa un traje. Su ideal de ayudar a cualquier costo y sus habilidades vistas como un don le permiten estar donde se le necesite. Generalmente lo vemos pelear contra criminales que están relacionados a sus trabajos legales, pues Daredevil no busca hacer justicia por su propia mano, es una herramienta de esta, una ayuda, evita escapes, extorsiones, desvío de información, aquello que pretende eludir la ley o que directamente la ley no ve. Sale de noche para dar ese impulso, con golpes y acrobacias, pero al día siguiente usa un traje en la corte y su habilidad ante un juez para completar su trabajo. Si bien su moral le dice que está mal lo que hace, pues dijimos que la religión en principio es no dañar a los demás, él considera que es un mal menor, que pagará por sus pecados. Es consciente del enojo y el odio que siente, de ver cómo hay personas que abusan de otras, de cómo gente inocente muere. Sabe que no es bueno del todo. De ahí aquella idea de que lleva al diablo adentro. Quiere ser bueno y apegarse a la ley, pero el mundo no se lo permite. En este sentido es un mártir. Ve sus dos principales ideales chocar y actúa conforme a ello, intentando hacer lo mejor que puede, aun cuando eso le lleve a realizar actos ilegales o inmorales, como usar una máscara y lastimar personas. Acepta ser el diablo, pero dándole un giro, se vuelve un símbolo, y al mismo tiempo acepta las consecuencias que este título conlleva, razón por la cual constantemente lo vemos ir a la iglesia a pedir consejos, pues sus conceptos de moral y justicia siempre están replanteándose en su cabeza. Pero el personaje no es solo cuestionado por él mismo, también por otros. Ya dijimos que es un personaje fiel a sus ideales, aunque choquen un poco entre sí, pero se mantiene firme. Ahora, ¿qué pasa cuando encuentra a alguien igual de decidido, pero con valores totalmente opuestos? Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, siendo uno de sus principales enemigos, apoderándose de la ciudad poco a poco, desde el lado legal e inmoral, tratos con mafias, sobornos y asesinatos indiscriminados. Un hombre marcado por la tragedia e imparable en sus convicciones. Un choque entre dos fuerzas imparables. Surge en Matt nuevamente un dilema. La única forma de acabar con él y toda la desgracia que trae es la muerte. En la primera temporada se apega al aspecto legal. Matt sufre todo lo que Kingpin hace, se cuestiona mucho sus ideales, pero junto a sus amigos y su fe, sabe que matarlo no es la respuesta. Es aquella línea que nunca debe cruzar, sin importar cuánto piense o quiera hacerlo. Pone todas sus esperanzas nuevamente en lo legal. Su última pelea es para evitar que escape de la justicia, de la pena que merece, no para hacerla él mismo, para ayudar al sistema cuando éste ya no puede. En la segunda temporada, se encuentra con un hombre consumido por la venganza, igual de imparable. Malo en principio, pero que pone a dudar a Matt, Frank Castle, alias Punisher, quien cuestiona sus acciones, encerrar delincuentes solo para que escapen al día siguiente, dándoles la oportunidad para lastimar nuevamente, diciendo que su forma de justicia no funciona. Frank está fuera de la ley, y su moral se basa en su enojo, cree hacer lo correcto y lo justo, pero solo está haciendo venganza y muerte. Sus enfrentamientos no son por odiarse, sino por ese choque de ideales, que aun siendo distintos, a veces los lleva a cooperar entre sí, y de cierta manera ambos se complementan. Punisher no lastima a inocentes, y por ello a veces Matt decide voltear a otro lado, pues lo que él no puede hacer, aunque lo piensa, Frank lo hace sin dudar.
mientras que Punisher entiende a Matt e incluso aprende de él, a ser más selectivo y un poco compasivo, tener control de su enojo, pero no olvidarlo, poniendo nuevamente a Matt a dudar sobre los conceptos del bien, el mal y la justicia. Pero como dijimos, Kingpin se mantiene firme a sus convicciones, con un plan, regresando en más de una ocasión. En aquella tercera, que fue la última de Netflix, Matt se encuentra destrozado por lo que ha vivido, se aleja de su fe y de su ideal de justicia. Ya no quiere a Fisk tras las rejas, lo quiere muerto. Pero su viaje en esa temporada lo llevan a reconectar con sus seres queridos, con su fe, con su idea de justicia. Pero no es tan sencillo, pues la tragedia sigue a Matt, el sacrificio de un buen agente del FBI que rodeado de corrupción decide hacer lo correcto, aun cuando eso significa su muerte. Este sacrificio le regresa la esperanza en la justicia, mientras que su gran mentor religioso muere a manos de un villano, y con su último aliento le dice a Matt que los perdone, reconectando así con su religión. Sin embargo, esa duda de querer matar o no está hasta su último enfrentamiento con Fisk. Quiere hacerlo, pero no puede, no debe, no es correcto. Sabe que acabará con una gran amenaza, pero sus ideales han regresado nuevamente y decide confiar en la justicia, mientras que busca el perdón de su Dios, no cometiendo el mayor pecado que podría cometer. Las nuevas temporadas no terminan de convencerme, siguen esta línea argumental de la serie de Netflix, pero siento que no involucran tanto estos dos elementos. Están presentes, pero creo que no son tan reflexivos, aunque sí que puedo resaltar algo de los últimos episodios de la segunda temporada, en donde sí que se mezcla este aspecto de la justicia y la moral religiosa, teniendo como protagonista también a Ben Poindexter, alias Bullseye. Anteriormente había terminado con la vida del agente Nadim y del padre Lando, quienes fueron el impulso para que Matt recobrara sus ideales en la tercera temporada de Netflix, aunque también fueron un duro golpe para él. Y al inicio de la primera temporada de Disney Plus termina con la vida de Foggy, un duro golpe para Matt, que le aleja de su papel como héroe nuevamente. Posteriormente el villano intenta atacar a la esposa de Fisk y después se da a la fuga. Matt, apegado a sus ideales, salva a su enemigo, porque ayudar a los demás es lo que él debe hacer, sin importar a quién sea. En la segunda temporada, Bullseye ataca nuevamente a Fisk y su esposa, ahora con un final más trágico. Herido, el personaje considera que es su momento de morir. Intenta corregir sus errores. Mató a alguien inocente, así que ahora matará a alguien que no lo es. Matt sabe que esto no es justicia, y que realmente el perdón no funciona así. Y aunque puede dejarlo morir, sabe que no es lo correcto. Pero eso no significa que lo perdone por todo lo que ha hecho, pues Matt ha dejado su dolor y venganza de lado. Sabe que quitarle la vida o dejarlo morir no es justicia, aun cuando otros intentan convencerlo de que sí lo es. La justicia es llevarlo ante un juez y que tenga el castigo que le corresponde de acuerdo a las leyes, pues él es solo una herramienta, no es juez ni verdugo de nadie. Si bien en los cómics muchos personajes pueden explorar el tema de la moral y la justicia, creo que no hay personaje tan apegado a estos conceptos como lo es Daredevil. Su devoción religiosa lo hace ver el bien y el mal de una manera particular, y su labor como abogado le permite comprender la justicia y su función de una manera más cercana, haciendo que se sienta real. Puesto que sí, todo es ficción, es escrito por alguien, pero los cómics y series de superhéroes, así como cualquier otro medio, toman elementos de la vida real, y Daredevil lo hace de una manera bastante buena. Y bueno, una persona así en la vida real no sería permitido. Esas habilidades no existen. Sin embargo, las problemáticas que enfrenta se sienten bastante reales. La corrupción en los gobiernos y el sistema de justicia, la infiltración de grupos delictivos en este, movimientos sociales en protesta, aquellos que quieren hacer el bien siendo silenciados, entre otras problemáticas más. Quizá no hay personas con habilidades especiales, pero sí hay quienes intentan hacer de este mundo un lugar mejor, poco a poco. Hay avances, sí, aunque es bastante difícil conseguirlos. Y es más difícil ver todos los días aquellas noticias o escuchar sobre la violencia, cómo el bien y el mal parecen inclinarse hacia un lado, cómo la justicia parece no existir. Pero debemos creer en ella. Quizá hay mucho que cambiar, pero buscar venganza o confundirla con la justicia solo ralentiza nuestro desarrollo como sociedad y entorpece el sistema. Pero por ello no significa que no debamos presionar o exigir a las instituciones que realicen un buen trabajo. Y en cuanto a la moral, lo ideal es ayudar a los demás, o como mínimo no dañarlos, ya sea que creamos o no en un Dios. Como mínimo creo que debemos ser conscientes de los demás, de que no solo existimos nosotros en este mundo, ser conscientes de nuestra existencia individual y colectiva, pues somos parte de algo llamado sociedad, aunque no lo queramos ver. Intentar comprender que no somos buenos o malos, que somos ambos,
capaces de sentir enojo y felicidad, y que podemos expresar esa felicidad con quien más queremos, pero también ser conscientes de nuestro enojo, para así evitar soltar al diablo con aquellos que no conocemos. Recuerden que les dejaré el link hacia el libro digital en donde encontrarán un artículo que escribí hace algunos años con el mismo título de este video. La intención era no hacer un video tan largo y quizá motivarlos un poco a ir a echarle un vistazo a ese libro, que vale mucho la pena. No solo habla de Daredevil, sino de muchos otros personajes y vistos desde muchos otros aspectos científicos y artísticos. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de la justicia, de la moral y del personaje de Daredevil. ¿Y qué otro personaje creen que comparte de igual manera estos temas? Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.